dentro de la gente joven, pues son muy valiosas y han estado muy bien, la verdad. Bueno, vamos a seguir con estas personas que se han ido acercando a nosotros. Ahora vamos a tener un tema muy interesante que se llama Enfermedades, Cura y Salud en la Visión Espírita. Esto va a ir a cargo de Maridelma Villanueva Ávila, que es una persona fantástica, preciosa, que ha venido con nosotros no hace demasiado tiempo, ya que su pertenencia a Fraternidad Humana pues más o menos hace como unos 6 meses, pero colabora muy activamente con nosotros. Su ocupación principal se enfoca en la medicina general. Pertenece a la Asociación Médico Espírita de Colombia desde el año 2015 y está en la doctrina espírita desde hace aproximadamente unos 10 años. Esto que os he leído me lo ha pasado ella, porque como no teníamos idea, pues me lo ha pasado ella misma, ¿eh? Con lo cual, pues os dejo con ella para que nos diserte sobre el tema que has escogido. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema. Hoy les voy a hablar de un tema que es muy amplio, no solo desde el punto de vista espírita, sino desde cualquier enfoque que lo tomemos. Y yo lo que hice fue como resumir los puntos más importantes, como pinceladas. Les voy a proponer un libro que fue en el que me basé en la gran mayoría para hacer esta exposición, y está al alcance pues de los que necesiten. Yo lo tengo y ahí es un poco más a profundidad, pues porque 1 hora para hablar de un tema de estos realmente es muy poco. Y vamos a empezar por el principio, por definir enfermedad y salud. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, que es el ente pues mundial, ¿cierto?, que se encarga de la salud, desde 1948 define la salud como el estado completo, ¿cierto?, de bienestar físico, mental y social, desde 1948. Antes de eso lo decía como ausencia de enfermedad y ya, era una definición un poco incompleta. Ya después está más completa y se relaciona más o menos un poco con la doctrina espírita. Pero hay que también definir enfermedad. ¿Y qué es enfermedad? Pues es el desequilibrio que ocurre por una falta de integración que se manifiesta en varios niveles del organismo. Pues lo que nosotros vemos y nosotros como médicos vemos, pues es la parte física y algunas veces la parte mental, pero también hay que ver la parte espiritual. Y según la doctrina espírita, ¿cómo se define? Pues es la perfecta armonía del alma. Hay algo que debemos tener muy en cuenta y es que no vamos a alcanzar una salud completa ahora mismo en esta encarnación, pues en este planeta. No tenemos una salud integral completa, por lo que les voy a explicar más adelante. Para empezar a hablar de salud desde el punto de vista espírita, tenemos que recordar que el hombre está conformado básicamente, tiene otros cuerpos, pero básicamente, y según Kardec, está por el cuerpo físico, el periespíritu, el espíritu, que se llama pues alma cuando está encarnado y espíritu pues cuando ya está en el mundo espiritual, y el periespíritu es el que media esa relación por otros cuerpos que son varios, pero básicamente son estos. Entonces, el más importante es el periespíritu. ¿Y qué es el periespíritu? Es un poco difícil de comprender porque actualmente no tenemos instrumentos para definir el periespíritu. No podemos medirlo, ¿sí? No podemos cuantificarlo, pero es un cuerpo vivo, existe, ¿cierto? Está ahí presente y es el lazo entre nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu. Además de eso, está constituido de materia, no de esta misma materia que tenemos nosotros, sino de una materia especial que la denomina pues rarefacta, porque pues no podemos medirla, pero existe como tal. Y varía de cada alma. ¿Por qué? Pues porque están ahí asentadas todas las cosas que hemos hecho a través de nuestras vidas anteriores y pues de la actual. Entonces, como cada uno tiene una experiencia diferente, pues esas experiencias me hacen lo que yo soy.
y por ende eso va a quedar registrado en mi perispíritu y mi perispíritu va a ser muy diferente del mío al de ustedes, por ejemplo. En el perispíritu están lo que se conoce más conocido como chakras, pero bueno, para la doctrina espírita son más bien puntos neurofluídicos, que son los conocidos pues 7 chakras, que son los que realmente existen, porque hay mucha gente que dice, no, que es algo como que lo dijeron y ya no, realmente sí son puntos genésicos que se han estudiado y se han identificado en el perispíritu y nos ayudan al equilibrio de las emociones y el equilibrio del cuerpo físico con el perispíritu. Y como es un cuerpo vivo, pues todo cuerpo también está constituido por celulitas, que lamentablemente las células, tanto físicas como del perispíritu, están muy subestimadas. Y no sé si ustedes han leído alguna vez el libro de Nuestro Hogar de André Luis, ahí lo explican muy bien, que incluso como médicos en la carrera pues nos hablan de la célula, que es la unidad biológica pues fundamental de los seres vivos y ya, y eso es todo, y se acabó. Mientras que en la doctrina espírita dice, es que en la célula, como les voy a explicar más adelante, está asentado lo que somos y lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, para continuar hablando del perispíritu, que es tan importante, Johanna de Angelis lo define como el modelo organizador biológico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico calca, ¿sí? Por ejemplo, mi abuela era modista, ¿sí se dice? Bueno. Y ella, ¿qué tenía? Pues tenía el boceto, y entonces cogía la tela y lo calcaba y hacía el vestido. Es lo mismo, eso hace el perispíritu. El perispíritu es como el bocetico y entonces coge y lo dibuja y ahí sale el cuerpo físico. Es más o menos, pues es más complejo, pero es más o menos así para entenderlo. Hay un punto muy importante que, bueno, entonces ahí heredamos pues muchas cosas. Es evidente, Gabriel Delahaye lo dice en el libro La reencarnación, que es evidente que existe la herencia física, ¿sí? Yo heredo la altura, los ojos, bueno, todo esto me lo dieron mis papás, pero lo que no heredamos es el intelecto, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestras expiaciones. Eso no se hereda, pero la herencia física es indiscutible e innegable. Y voy a volver en esto un poco más adelante. Y por ende, pues las cosas que quedan registradas en el perispíritu, pues obviamente van a ejercer algún efecto en nuestras vidas futuras. Y si el perispíritu y pues lo que hacemos bien cuando estamos reencarnados, eso se queda registrado, pues si el espíritu está bien, nuestro cuerpo también va a estar bien. Es el reflejo. Entonces, como les he estado diciendo en ese sentido, el espíritu ejerce una fuerza, ¿cierto? Una relación sobre el cuerpo, y eso también se hace de forma recíproca. Por ende, todos los errores que hayamos cometido en el pasado generan un desequilibrio en ese funcionamiento del espíritu, y eso se va a ver reflejado, eso queda como guardado, como le explicaba ahorita Yema, como en unos cajoncitos, por decirlo así, queda guardado y cuando lo necesitemos sale porque hay que repararlo. Y como todos esos, como es una relación recíproca, pues si nos ponemos a fumar, a hacer vicios, estando reencarnados, pues eso también se va a ver reflejado en el espíritu y va a quedar guardado. Esta fase que dice el perispíritu posee los mismos órganos que el cuerpo físico, bueno, yo lo diría al contrario, ¿cierto? Es el cuerpo físico el que tiene los mismos órganos del perispíritu, y por eso es que es un molde, ¿sí? O sea, y por eso cuando todo lo que hagamos queda registrado, porque es igualito el perispíritu. Y es muy importante, por eso lo puse en rojo, el espíritu, no el perispíritu, el espíritu es el que acciona, ¿sí? Es la parte inteligente, la parte pensante del ser humano. Y es el perispíritu que por orden del espíritu ejerce su acción ¿en dónde?
en el cuerpo físico. Entonces, esto es más o menos lo que les he venido explicando. Los órganos del cuerpo son instrumentos de la manifestación de las facultades y de las cualidades del alma, las cuales impulsan el desarrollo de los órganos. ¿Sí? Es como un resumen de lo que les he estado diciendo. El espíritu dice, bueno, vamos a crear que el hígado, que el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces se va formando y se viene del alma a través del perispíritu y se manifiesta en el cuerpo. Esto que vemos, incluido nuestro cerebro, es una consecuencia, no es la causa. Por eso cuando los científicos están buscando el alma en el cerebro y hacen las necropsias y sacan el cerebro y se ponen a estudiarlo, no la van a encontrar ahí, nunca. ¿Por qué? Porque ahí no está. O sea, es en el espíritu. Cuando una persona ya fallece, pues ya se habrá ido el espíritu. Y ¿qué se fue? Pues se fue la parte inteligente y quedó solo la materia. Y por ende pues es el propio espíritu el que fabrica el cuerpo de acuerdo a las necesidades, ¿sí? A lo que tengamos que hacer para la expiación siguiente. Y esto era lo que les decía sobre la célula, que está muy subestimada, que es una copia de las células también pues que tiene el perispíritu, y ellas hacen funciones espectaculares, ¿sí? Cada una está, las células del hígado, que las células del intestino, del cerebro, cada una tiene su función. Y eso es donde está, ¿quién las anima? ¿Sí? Porque pareciera como si fueran automáticas, como, ay, si voy a secretar esta hormona y voy a secretar aquello. ¿Quién lo hace? El espíritu. ¿Por medio de qué? Por medio del cerebro. Pero ya les voy a explicar cómo sucede realmente. Esas faltas, esos vicios, tardan un tiempo en bajar y depende pues como la expiación, se quedan guardados, y si en la siguiente vida, en la siguiente reencarnación yo aún no lo necesito, pues se queda ahí guardado y se puede expresar en 1, en 2 o en 3 vidas posteriores. Eso depende ya más pues de lo que el espíritu necesite, de la reencarnación, etcétera, pues de muchos factores, pero de que se tiene que expiar, hay que expiarse. Y entonces todo eso se va. Entonces ustedes me preguntan, ay, pero ¿cómo así que lo que yo haga va a tener una influencia en mi cuerpo, en mi espíritu? Pues es muy sencillo, lo que les estaba explicando. Todo lo que uno hace en las flechitas, pues se guardan en el espíritu, y todos esos abusos, esos crímenes pasados se van grabando en el perispíritu y por ende en el espíritu. Y eso va al final a convertirse en enfermedades, ¿sí? En males, en molestias, etc. Entonces, para hacerlo más comprensible, hay diferentes niveles de enfermedad. Las primeras en el cuerpo, en el origen en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo físico. ¿Quién me da un ejemplo de una enfermedad material en el cuerpo físico? Una gripe. Exactamente. Un virus, ¿cierto? Que la gripe es un virus que se le da a un resfriado. Sí, básicamente serían todas las ¿Sí? enfermedades que están relacionadas con lo orgánico del planeta. Exacto, sí. Infecciones por virus, por bacterias, por... Sí. ¿Y se tratan con qué? Pues con medicamentos materiales. Enfermedades ¿sí? físicas. Enfermedades físicas se tratan con medicamentos, ¿vale? Para una gripa que se le da, pues, para los síntomas, no se vayan a automedicar, por favor. Se le da paracetamol para los síntomas y ya, porque va mejorando y ya se acabó. Y eso, para eso se trata. Pero si tenemos una enfermedad del perispíritu, ¿cuál podría ser? Cualquier enfermedad contraída en vidas anteriores. Sí, y además también en esta vida, pues reencarnados, podemos adquirirlas cuando vamos a sitios que no tienen un buen como nivel vibratorio. Entonces nos contaminamos de esos fluidos. La exposición a las diferentes frecuencias como fuerza cósmica, electromagnética, radiaciones electrónicas, eso influiría directamente sobre lo que sería el perispíritu, el campo energético. Serían otra característica de distinta enfermedad, que no es, o es de físico y fluido. Es más, sí, es más del perispíritu, porque cuando estamos encarnados sentimos la acción de diferentes tipos de materia,
¿sí? De las diferentes fases de la materia. Entonces todas esas propiedades físicas también nos afectan. ¿Y cómo mejoramos o cómo tratamos esas enfermedades originadas en el perispíritu? ¿Cómo creen? Ahí está la trampa. Con paces, ¿sí? Con paces espirituales se tratan. Hay que suplir como dice en la doctrina, se suple un fluido ruin con uno benéfico. Esa es la forma de tratar las enfermedades originadas en el perispíritu. ¿Y cuáles son las enfermedades originadas en el espíritu? Las cargas ¿Cuáles? de vidas anteriores. ¿Y qué más? Enfermedades que yo creo que ustedes no las han visto como enfermedades. ¿La depresión puede ser una? Sí. Se llama enfermedad del alma. Sí, puede ser, pero es más como enfermedades morales. La ira, la rabia, el enojo, son enfermedades. ¿Y cómo se tratan? Pues con ayuda espiritual. Con la mejora. Exacto, con la mejora, con la educación en el centro espírita, o con la autoeducación, el autoconocimiento, etc. Y cuando se originan en todos los niveles, ¿qué hay que hacer? Exacto, se hace todo, ¿cierto? Es muy diferente. Por ejemplo, ¿qué tal yo haciéndole unos pases a una fractura? Pues de pronto podría hacerlo, pero es que si yo no opero el paciente, se muere. O sea, se muere de una hemorragia o de un embolismo o algo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Usar los materiales, o sea, lo físico, para estabilizar esa fractura. ¿Sí me hago entender? Mientras que en el espíritu, si tiene ira, pues no hay medicamentos para la ira. Pues pastillas para la ira. No hay pastillas, ojalá lo hubiera, pero no hay. Para el mal genio, para la envidia. ¿Sí? Entonces, es por eso que hay que saber el origen de esas enfermedades. Y es fundamental entenderlo porque cada enfermedad, y como lo vamos a ver adelante, tiene un origen periespiritual o espiritual. Y a veces la medicina se queda corta, la medicina pues material se queda corta en eso. ¿Y qué tiene que ver entonces el libre albedrío y las enfermedades? Pues es muy sencillo. Como ya les he estado diciendo que todos esos vicios, esas cosas que hacemos mal, van a influir en nuestro perispíritu, pues somos nosotros los que decidimos aceptar el vicio, ¿sí? Voy a tomar alcohol cada 8 días. Es una decisión propia, a mí no me la está imponiendo nadie. Entonces, si hacemos un uso inadecuado del libre albedrío, por lógica vamos a tener males, prejuicios, molestias, sufrimientos físicos, morales, ¿vale? ¿Y eso en qué se va a traducir? En alteración de algunos sistemas orgánicos y también pues mentales. Pero ¿qué pasa en el mundo espiritual? Que no hemos hablado de eso. Cuando desencarnamos, nos creamos de nuevo expiaciones, nos creamos de nuevo pruebas y deudas que de todos modos, como la creamos encarnados, hay que solucionarlas encarnados. Pero si hacemos un buen uso de nuestro libre albedrío, pues ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo usamos bien? ¿Cómo usamos bien el libre albedrío? Exacto, sí, o sea, educándonos, sí, en ciencia, en moralidad, haciendo el bien a los demás, en todas estas buenas acciones, y por ende, pues eso va a ayudar a mejorar no solo nuestra salud, sino en general nuestro equilibrio mental y físico. Y cuando estamos en el mundo espiritual, pues como hicimos las cosas bien, pues seguimos avanzando porque ya no tenemos deudas, ¿sí? Ahí está el meollo del asunto, o sea, Dios nos dio el libre albedrío y Él dice, tú verás qué haces con eso. Y si uno le va bien, pues no hay tiempo para seguir y repetir el lío, ¿cierto? Y que me equivoqué y otra vez vengo. No, si uno hace las cosas bien y es consciente de que las está haciendo bien, pues ya no hay problema en seguir avanzando. Entonces, como les estaba diciendo, el libre albedrío es concesión de Dios, y cada vez que reencarnamos, pues ejecutamos nuestro libre albedrío. El libre albedrío y la responsabilidad obviamente están unidos, porque si yo sé que voy a hacer algo malo, pues tengo que afrontar las consecuencias de lo que yo vaya a hacer, no solo en los demás, sino en mí, ¿vale?
Entonces por eso es que el libre albedrío está relacionado con la responsabilidad. Y si nosotros hacemos algo malo, pues es porque no estamos educados para el bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reeducarnos para mejorar esas actitudes, esos vicios, etcétera, y así evitar las consecuencias de la enfermedad. Y como les digo, el bien es de Dios y el mal es una opción personal. ¿Qué es el mal? Pues la ausencia de bien. Y nosotros decidimos si queremos hacer el mal o no, tanto a los demás como a nosotros. Eso es el libre albedrío. Y a veces hay que suspender el libre albedrío. ¿Ustedes qué creen? Toca como que no dejar que en la siguiente reencarnación ejerza su libre albedrío alguna persona. Si eliges suspenderlo, estás usando el libre albedrío para tomar la decisión de... Sí se puede porque hay espíritus que tienen que venir en amor, ¿sí? O sea, ¿en dónde radica el libre albedrío, por decirlo así? En el cerebro, es lo que les he estado diciendo, ¿sí? Porque ahí está pues como la parte pensante. Y casi siempre estas personas que se les suspende el libre albedrío, estos espíritus, vienen con este tipo de problemas, con hidrocefalia, síndrome de Down, enfermedades neurodegenerativas, etcétera. ¿Qué hacen? Pues impiden la capacidad de razonar y de tomar decisiones. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque vienen a una familia o a un grupo de personas que les demuestran el amor, ¿sí? Les demuestran qué es lo correcto, la caridad, ¿cierto? La esperanza, etcétera. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down. No sé si ustedes lo han visto, pero yo he conocido muchas madres que los aman profundamente, ¿sí? Y, o sea, no sabemos qué pasó con ese espíritu. Y ahora no nos interesa la verdad. Lo que nos interesa es lo que vamos a hacer por él de ahora en adelante. ¿Cómo lo vamos a ayudar para que supere eso? Entonces sí, Dios nos da libre albedrío, pero es que a veces dependiendo del espíritu y de las deudas que tenga, es mejor suspenderlo para que aprenda bien la lección. Todos, o casi todos yo creo, hemos visto en nuestro hogar o leído el libro. Y esto complementa un poco de lo que les he estado diciendo. André Luis, pues yo creo que todos sabemos, fue el doctor Chagas, Carlos Chagas, muy brillante, un médico muy brillante brasileño, que pues según cuenta en el libro, pues tenía una vida más o menos desordenada, tomaba, ¿cierto? Fumaba, pero él nunca pensó pues que eso tuviera algún impacto en su físico y mucho menos en su vida espiritual. Y esta conversación es muy importante porque expresa y resume lo que les he estado diciendo de la relación entre los vicios y las malas decisiones con nuestra salud. Ponla. ¿Le das play? No, ahí, dale play. El cuerpo espiritual guarda el historial de todos los actos cometidos en el mundo material. Entonces demostrará que mató una enfermedad. La enfermedad provenía de una ley superior. El estado mental es determinante para la historia del ser humano. No tengo ni idea de qué me estáis hablando. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza que la rabia, el odio, la envidia, el egoísmo y la intolerancia formarían parte de un diagnóstico. Ten presente que los órganos del cuerpo somático poseen grandes reservas, pero no pueden soportar muchos años seguidos de malos tratos. El aparato gastrointestinal estaba completamente destrozado por exceso de todo tipo. Verás, el término se explica por sí solo. Un acto repetido durante años y años y años solo tiene un resultado, suicidio inconsciente. Eso explica un sufrimiento
Cientos de miles de seres humanos dejan la vida en la Tierra por los mismos motivos que tú, todos los días. Es una verdadera catástrofe silenciosa. Escucha, disfruta del descanso. Serena tu espíritu. Preocuparse no soluciona los problemas. Lo bueno que tiene la vida es que siempre vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Bueno, es algo satisfactorio lo que le dice al final Clarencio de que la vida siempre vuelve a empezar. Es el mayor acto de benevolencia y de bondad que Dios nos ha dado. Nos equivocamos, bueno, no importa, dale, hay que corregir. Y Clarencio hablaba de algo muy importante, del sufrimiento. ¿Ustedes creen que el sufrimiento es opcional o no? ¿No? ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. ¿Y quiénes dicen que sí es opcional? Exacto. Lo que no es opcional es el dolor. ¿Sí? Tenemos que en esta encarnación sentir dolor. ¿Por qué? Porque contrario a lo que la gente piensa, el dolor es nuestro maestro. Es el que nos enseña a respetar la ley de Dios. Si no sufriéramos dolor, pues pasaríamos por la vida así nomás haciendo lo que queramos y ya. Mientras que el sufrimiento sí es opcional, ¿sí? Yo, por ejemplo, algo sencillo, me duele la espalda porque conduzco mal, por ejemplo. Y es un dolor y yo digo, no, bueno, lo voy a corregir, me voy a sentar mejor, voy a hacer ejercicio, etcétera. Pero si yo digo, pero con dolor de espalda y qué pereza y sufro por eso, es mi decisión, ¿vale? Y sufrimos por qué cosas, por dos cosas fundamentales, por la ley de causa y efecto, como le explicaba el otro espíritu, ya se me olvidó el nombre, lo explicaba él, por la causa y efecto, o sea, lo que les he estado diciendo, las consecuencias de nuestros actos, y por emociones perturbadas. Esas emociones perturbadas las podemos resumir en ¿qué? Uno, en el temor a Dios. Cuando la gente teme a Dios, hace las cosas no porque le nazca, sino porque tiene miedo a Dios. Y entonces ese miedo no le permite ampliar todo su potencial, porque siempre va a tener miedo. La segunda forma es la impermanencia de las cosas terrenales. Algún día nos vamos a morir, pero atrás va a quedar nuestra casa, nuestra familia, y eso también crea sufrimiento si no comprendemos lo que pasa después. Y finalmente, que es un problema un tanto global, que actualmente las leyes morales están basadas en lo inmediato. Y si no conseguimos algo inmediatamente, sufrimos. Y un ejemplo muy sencillo es en las relaciones actuales. Bueno, cada uno hace lo que quiere y es respetable, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, en una primera cita que quieren ya todo y se van a vivir y se casan sin conocerse, eso es la inmediatez, ¿vale? Y por eso sufrimos, el sufrimiento es opcional, el dolor no. Y entonces, esta es una tabla, resumen, del libro de autodescubrimiento por Juana de Ángelis, que se resume pues en los que quieran leerlo, es en el número 2 de la revista de la Federación Espírita de España, española, que habla sobre la relación entre algunos sentimientos, algunas emociones y las consecuencias para el cuerpo físico. Una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial es la diabetes mellitus, y como vemos, dice emociones fuertes como miedo, cólera, celos, agresividad. ¿Eso qué son estados? Son estados de actividad, ¿sí? Y esos estados de actividad de adrenalina descargan precisamente eso, la adrenalina. Y cuando descarga la adrenalina, bueno, esto es endocrinología, pero pues para resumir, se aumenta el azúcar, hay fuertes contracciones, aumenta el riego sanguíneo, que todo en exceso obviamente es malo, hay una coagulación más rápida y genera la diabetes, la artritis o la hipertensión, ¿sí?
Ustedes han sentido que cuando les da rabia se ponen rojos y tiemblan y les late más rápido el corazón. Esa es una forma de ver realmente en nosotros mismos que sí hay una relación entre lo que pensamos y sentimos con nuestro cuerpo. Porque si no fuera así, pues la ira pasaría y ya, y no sentiríamos nada. Pero cuando tenemos ira y miedo, hay expresiones físicas. Y eso es porque hay una relación entre el espíritu, el periespíritu y el cuerpo físico. Otra, pues como hay muchas relaciones ya estudiadas, pero para nombrarles una, en la impetuosidad, la violencia, las quejas llevan a derrames cerebrales, a psicosis también, angustias llevan a jaquecas, pues enfermedades, dolor de cabeza. Tenemos también ideas no asimiladas, exacto, o sea, toda emoción, todo estado físico, todo estado psíquico, genera alguna enfermedad. Y eso también, hace unos años se está viendo también en medicina que se está viendo una corriente de que no solo están tratando el paciente como una persona que tiene cáncer y ya, sino que están yendo más allá. Bueno, ese paciente con cáncer tiene familia, tiene un trabajo, tiene sueños, aspiraciones, etcétera. Pero la medicina actual todavía se queda muy corta. Bueno, y entonces, claro, indirectamente hemos estado hablando del pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pensamos, cuando vamos a hacer algo mal, pues estamos pensando, ¿vale? Y esta es la diapositiva más importante de la charla. ¿Por qué? A ver, porque cuando el espíritu acciona, ya les había dicho que el espíritu reacciona, y cuando el espíritu acciona, ¿qué organismo es el primero en que se activa? ¿Qué elemento de nuestro cuerpo se activa? El cerebro, exactamente. Es por medio del cerebro, esa máquina maravillosa que Dios nos ha dado, es por ahí donde el espíritu ejerce su influencia. Pero ¿cómo lo hace? Es un poco complicado, es tan complicado que hay una ciencia en medicina que se llama psiconeuroinmunoendocrinología que lo estudia. Pero yo se los voy a explicar de una forma muy sencilla. El espíritu piensa lo que sea, ¿vale? Y eso llega a través del hipotálamo. Y el hipotálamo ejerce acción en una estructura que se llama hipófisis o pituitaria también, pero pues se conoce como hipófisis. Y en la hipófisis, ¿qué hay? Hay hormonas o estimuladores de hormonas, y esas hormonas son como mensajeros. Entonces, por ejemplo, la hormona estimulante de hormona del crecimiento que sale del hipotálamo va a la hipófisis, y entonces la hipófisis la secreta y va y ejerce su acción en las células del cuerpo, ¿vale? O sea, a distancia, y a veces lo hace pues seguido. Y entonces las células reciben esa información, ¿vale? La reciben y ejercen su función. Y aquí viene lo que les estaba hablando de la herencia. Si yo pienso mal, ¿sí?, se me van a activar enfermedades que están dentro de mi ADN, que el ADN, bueno, pues yo creo que todos se acuerdan del ADN, es donde está guardada toda nuestra información en unas estructuras que se llaman genes. Entonces, uno piensa mal o piensa bien, independientemente del pensamiento, se van a activar o desactivar genes. Y es lo que va a hacer la expresión de mi enfermedad. Por ejemplo, en mi familia casi todos tienen diabetes. Mi madre, mis abuelos y abuelas. ¿Probablemente yo la heredé? Sí, es muy probable que yo haya heredado esa enfermedad. Y de pronto yo necesite la diabetes para algo, para expiar algo. Pero si yo no la necesito, no se va a expresar, ¿vale? ¿Sí me hago entender? Si necesito pasar por la expiación de sufrir, de que me estén poniendo insulina y esto, pues nada, se va a hacer por medio de ¿qué? Por medio de esto.
del trabajo, de la influencia del espíritu en el cuerpo, ¿sí? Por eso el espíritu es la parte más importante que tenemos los seres humanos, porque realmente es el que comanda. Físicamente es el cerebro, ¿sí? Y lo podemos ver y lo podemos medir y todo lo que quieran, porque es algo físico. Pero es el espíritu el que realmente ordena y dice, tiene que activársele la diabetes, que está guardada ¿en dónde? En los genes, ¿vale? Entonces, para concluir en esta parte, somos lo que pensamos. Es así de sencillo y no se les puede olvidar. Si pensamos bien y, no sé, por ejemplo, en algún momento de pronto me encuentran una glicemia alta, sí, que es la glucosa pues en la sangre, y yo empiezo, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué está alta? Y me da angustia y todo, pues ¿qué va a pasar? ¿Cierto? No estoy trabajando y no lo estoy aceptando como debe ser. Mientras que si me encuentran eso y dice, bueno, no, es una advertencia, estoy haciendo algo mal. ¿Será que no estoy haciendo ejercicio suficiente? ¿Estoy comiendo muy mal? ¿Sí? Son esas dos perspectivas las que hacen que se me activen o no los genes. Y hay un concepto muy interesante en genética que se llama epigenética. No sé si lo habrán escuchado. Antes se creía que el núcleo de la célula era impenetrable. O sea, estaba ahí el ADN y no podía entrar nadie. Pueden salir cosas, pero que no podían entrar. Actualmente se considera por medio de la epigenética que hay cosas que sí pueden entrar al núcleo y probablemente el pensamiento trabaje por medio de la epigenética. Aún no está del todo dilucidado, pues porque ustedes entenderán que es un poquito difícil esto, pero es la hipótesis pues que está ahora en el momento. Y entonces los pensamientos finalmente que son, pues expresan y dan espacio a nuestra conciencia, a lo que tenemos allí guardado. También reflejan todas las emociones, el poder intelectual, etcétera, nuestra voluntad, reflejan todo lo que tenemos por perfeccionar y que nuestro Padre nos ha dado. Obviamente también van a revelar la personalidad, los vicios, los defectos, etcétera. Y pues obviamente todo esto a través de nuestras reencarnaciones. Entonces, ándale todo ahí. No todo. Entonces, para concluir, pues si somos lo que pensamos, pues hay que tener cuidado con lo que pensamos. Y era lo que yo hablaba ahorita con María, que es un ejercicio que no es fácil. O sea, uno estar monitorizando a toda hora lo que está pensando es un poco complicado. Pero si tenemos la conciencia, es un ejercicio que se puede hacer, ¿sí? Que es capaz de filtrarse. Porque pues obviamente creamos una atmósfera alrededor si empezamos a tener vibraciones que no son las adecuadas. Y bueno, puede que la gente que está alrededor mío encarnada no escuche lo que piense, pero los espíritus sí lo hacen, ¿vale? Ellos lo pueden hacer. Y atraemos lo que pensamos. Si empezamos a pensar en el mal, en la envidia y esto, o sea, en emociones negativas, pues se van a acercar espíritus de esa misma vibración y va a ser como un círculo vicioso. Por eso hay que estar muy consciente de lo que pensamos. Y que la voluntad, pues obviamente si somos capaces de controlar esos pensamientos, pues la voluntad de cambiar es la que va a definir nuestro destino. Y una cosa muy importante que yo creo que explica lo que dice Jesús de ama a tus enemigos. Y mucha gente dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tengo que amar a alguien que me hace mal y que me quiere hacer mal? Pues es muy sencillo. En el libro Los dominios de la mediunidad explican que los pensamientos son corrientes mentales. Y donde hay corrientes mentales hay asociación. Y si hay asociación, hay una influencia recíproca. Y eso se explica muy bien en una frase que dice Vivaldo, que dice, el mal que me hace mal no es el mal que me hacen.
El mal que me hace mal es el mal que yo hago. ¿Sí? Es lo que explica, ¿vale? Si yo me asocio con el mal, con alguien que piensa mal, que me quiere hacer mal, pues es que estamos pensando lo mismo. Y si estamos pensando lo mismo, es que somos iguales. Por eso Jesús dice, ama a tus enemigos para que no nos asociemos con ellos, ¿sí? Porque si mi enemigo me está mandando cosas malas, ¿sí? Malas energías, yo pongo como una barrera y no acepto ese pensamiento, entonces probablemente le rebote y no me va a afectar a mí, ¿vale? Y si yo me pongo a pensar, hacer la caída a mi compañero, que mi pareja, etcétera, etcétera, pues nos vamos a asociar y lo que les digo va a ser un círculo vicioso. Por eso les decía que era la diapositiva más importante. Hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Yo sé que es difícil, pero no imposible, ¿sí? Es un ejercicio que debe ser consciente. Nuestras ocupaciones diarias a veces no lo permiten y a veces nos pillamos pensando mal, sintiendo mal, pero no importa, o sea, a todos nos pasa y hay que hacer un alto y decir, estoy pensando mal, no, vamos a corregir, ¿vale? Entonces, finalmente, después de haber hablado muy a grandes rasgos, porque este es un tema muy extenso, ¿cuáles son las formas de curación? Ese es el libro que yo les decía, en el que me basé. Está editado por la Asociación Médico Espírita de Colombia y resume de una forma muy interesante casi todas las enseñanzas que están en la doctrina espírita kardeciana, León Denis y Gabriel Deleuze, básicamente. Y ellos clasifican, así como les expliqué, que habían enfermedades, ¿cierto?, de origen físico, periespiritual, espiritual, y en todo pues también hay curas para cada uno de ellos, que son curas orgánicas, fluídicas, periespirituales y espirituales. Y esto es una frase más para los médicos, pero como todos somos pacientes y por ende lo que hemos estado hablando también somos médicos. Y es la corriente actual de la medicina. Y me parece muy bonito porque lo resume, dice, médico, no estarás circunscrito al órgano enfermo porque auscultarás igualmente el alma que sufre. ¿Sí? ¿Quién está sufriendo? No es el hígado, bueno, sí también, pero quien realmente lo siente es el enfermo, es el paciente. ¿Sí? Yo no puedo hablar, es que estoy tratando un cáncer, no. Estoy tratando un paciente que tiene cáncer, que es hijo, que es hermano, que es padre, que es compañero de trabajo. Esa es la forma en que se debe ver la medicina. ¿Y cuáles son los procesos de cura? Pues muy sencillo, como casi todas las enfermedades están asentadas en el espíritu, pues nos toca curas espirituales. ¿Y cuáles son? Pues empezar a hacer el bien, sin mirar a quién, como se dice, de forma altruista. Participación de los pacientes, o sea, los pacientes cuando vienen al centro espírita también pueden participar, es más activo que decir la medicina, que es un poco paternalista, en la que el médico le entrega el medicamento al paciente y ya, ¿cierto? Y le dice, vea, tómeselo así y listo. En cambio esta es un poco más interrelacionada. Entonces el enfermo, bueno, porque todos somos enfermos, está en un proceso activo y obviamente esto no se puede cobrar, ¿sí? Los médicos pues tenemos que vivir de algo y nos pagan por tratar a la gente, ¿cierto? Ya depende pues cómo cada médico lo haga, pero en esto no, ¿sí? Porque es algo, es una herencia de Dios. ¿Y cuáles son todas las técnicas que hay? Hay múltiples, desde la más sencilla, que es la consejería espiritual, ¿sí? Que se le explica al paciente esto, pero pues de forma resumida. Y tenemos la evangelización, que también es muy importante, y evangelizar significa amar, por eso Jesús nos amaba, porque Él evangelizaba, es esparcir la luz, ¿sí? No nos podemos quedar con lo que conocemos, sino mostrarles a los demás. También tenemos agua fluidificada, bueno, varias, y una muy interesante es la cirugía espiritual. Hay médicos espirituales que vienen a este nivel reencarnatorio y hacen cirugías. Pues no es tan común, pero se puede hacer dependiendo pues si hay medium físicos, dependiendo pues como de
de los merecimientos del paciente, etcétera, pero sí se hace, o sea, ellos mismos traen sus propios instrumentos y demás para hacer la cirugía común y corriente. ¿Acaso del Pachito? Exacto. Bueno, entonces finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que nos da la doctrina espírita? Pues muy sencillo. Esa ponla toda. Ponla toda ahí. No, dale. Entonces, es como un resumen de lo que les he estado diciendo. Prudencia, vigilancia, Jesús nos decía, ojo vigilante, ¿cierto? Mejoría de los sentimientos, reflejos positivos, etcétera, educación de la voluntad y el libre albedrío también, conductas morales elevadas, y lo puse ahí porque se nos olvida que la vida sexual también es importante y también es una herencia que Dios nos da, y que los órganos sexuales son como cualquier otro órgano que tenemos en el cuerpo físico. Si comemos de más con gula, ¿qué nos va a pasar? Pues nos indigestamos, ¿cierto? Lo mismo pasa con los órganos sexuales, si los usamos de más, pues de forma incorrecta también se van a lesionar, ¿sí? Y es muy interesante que diga en el respeto al compañero. En la doctrina dice también, o sea, como cada uno tiene libre albedrío, pues homosexualidad y heterosexualidad, o sea, lo ideal es que sea heterosexual, pero si definitivamente es muy difícil, hay que tratar con respeto a la otra persona. Entonces la promiscuidad y estas cosas obviamente también van a afectar de forma negativa a nuestro espíritu. Por eso hay que tener en la cuenta también la vida sexual, y nosotros como espíritas debemos dejarla de ver como un tabú. Yo conozco todavía muchos espíritas que no les gusta hablar de eso, pero es que es una herencia de Dios, lo que les digo también, y también hay que saberlos tratar. Y además, pues porque por ahí damos vida, ¿cierto? Creamos otros seres humanos en ese proceso maravilloso de la reproducción humana y por ende pues de la reencarnación. Entonces, hay que trabajar, este es como un resumen de lo que les he dicho, trabajar en la caridad, también evitar esas discusiones que no nos aportan nada en la vida, ¿sí? Todos los vicios, evitar sitios que tampoco nos sirven de mucho, y más bien trabajar por el bien de los demás, que si uno trabaja por los demás, está trabajando indirectamente por uno mismo. Y recordar que cuando llegue la enfermedad no hay que culpar a nadie, ¿sí? Y ya sabemos por qué, porque es nuestra herencia. ¿De quién heredamos las cosas? De nosotros mismos. Este cuerpo físico nos lo dio nuestros padres, ¿cierto? Pero las enfermedades y de resto es herencia nuestra, herencia propia. Entonces no hay que echarle la culpa a nadie. Es que este cáncer me lo mandó yo no sé quién, ¿no? Es mi culpa por mis decisiones, por mis malas decisiones. Y acá hay un punto muy importante que quiero hacer énfasis. ¿Ustedes creen que cuando alguien se enferma es malo? No, ¿cierto? Es un aprendizaje, ¿sí? Es otro camino de conocimiento, exacto, porque uno ve sobre todo en redes sociales, es que por eso le dio cáncer por malo, ¿cierto? No, así no es, ¿sí? Y puede que haya gente muy mala, entre comillas, y está perfectamente sana. Puede ser que en ese cuerpo todavía no se haya desarrollado la enfermedad, pero hay que tener cuidado, ¿sí? No hay que mirar, a veces se ve, por ejemplo, los pacientes con VIH, todavía se ven marginados y esto no, es un proceso de aprendizaje. Y ahí está la caridad, no verlos marginados, sino son seres humanos que necesitan ayuda como cualquier otro. Y finalmente, para concluir, con todo esto que les he dado como un pincelazo, en el día a día hay una pregunta fundamental que uno se tiene que hacer cuando está en alguna situación, y es que Jesús es nuestro modelo en todo sentido. Y si estamos en una situación compleja o dificultosa, pues ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Qué es lo que el maestro haría si estuviese en esta misma situación? Y verán que sale la respuesta, porque en la doctrina espírita conocemos muy bien la vida de Jesús,
y es nuestro norte, nuestro camino a seguir. Eso es todo.